Muy buenos días, nos conectamos con todas las personas que siempre siguen los contenidos de Pro Bogotá en nuestras redes sociales. Hoy desarrollamos la quinta mesa de expertos en movilidad, un tema que por supuesto le interesa a todos los bogotanos, un tema que nos da dolores de cabeza, que tenemos que sufrir todos los días. Y vamos a empezar a hablar, o la mesa mejor se concentró en los temas de micromovilidad y también los temas de las bicis y la infraestructura para las bicicletas. Estoy con María Fernanda Ramírez, ella es la persona encargada de temas de seguridad vial de Espacio. María Fernanda, ya haces parte de esta mesa de expertos. Pues muchas gracias por la invitación y pues para poder unir todos los conocimientos, sapiencia y experiencia en movilidad chiquita. Hemos visto en Bogotá, no solamente en los últimos días, sino yo creo que en los últimos meses, incluso años, que han aumentado estos vehículos de micromovilidad. No es solamente la bicicleta también con motor, la patineta, esas moticos pequeñitas eléctricas, muchas formas de moverse por la ciudad con estos vehículos de micromovilidad. En los estudios que ustedes han hecho, ¿qué han encontrado? ¿Cómo ha evolucionado este tipo de movilidad en la ciudad? Pues sí, estos son unos vehículos que han evolucionado no solo de la bicicleta a la bicicleta con motor, a la bicicleta con batería, a la patineta, a los patines, sino todo ese tipo de movilidad que va evolucionando conforme a las necesidades de las personas y de las ciudades. Entonces, lo que estuvimos trabajando aquí en la mesa fue qué necesita la gente, qué necesitan las ciudades, para qué sirven, cómo pueden ser peligrosas, cómo pueden ser beneficiosas y pues cuáles son las recomendaciones que vamos a dar con respecto a esas necesidades. Claro que sí. Hablemos primero de esto que acaba de mencionar María Fernanda en cuanto a qué tan peligrosas son o no son. Realmente, ¿qué porcentaje de la accidentalidad vial que tenemos en Bogotá, que desafortunadamente es muy alta, al igual que en todo el país, pues tiene que ver con este tipo de vehículos? Pues a ver, en este momento lo podemos mirar desde dos ópticas. Una es qué tantos siniestros pueden generar las bicicletas. En Bogotá, afortunadamente, los siniestros mortales con bicicletas son muy poquitos según el anuario de siniestralidad del 2023. El 2024 está a punto de salir. Pero sí los siniestros en donde están involucradas las bicicletas porque hay un choque contra una moto, contra un vehículo, pues son representativos. No son tan altos como la moto, pero son representativos. Y aquí el asunto es entender por qué se producen esos choques, en dónde se producen los choques. Los choques se producen mucho en las intersecciones y muchos se producen por choques o interacciones con vehículos de carga o con buses. Sabemos que esos son el tipo de vehículos que tienen más puntos ciegos. Entonces ahí es qué recomendaciones vamos a hacer en cuanto a infraestructura para que Sí. estas intersecciones, estos choques dejen de producirse. Por otro lado es qué tanta velocidad y qué tanto pesan estos vehículos. Generalmente cuando hablamos de seguridad vial es qué tanto masa y velocidad hay, qué relación masa-velocidad hay en los vehículos. Entre más pesa un vehículo, entre más rápido va, es más peligroso. Entonces la idea es hacer recomendaciones en cuanto a limitar la velocidad y limitar la masa de esos vehículos. Entonces, cómo se venden, cómo se hacen y todo ese tipo de cosas. Hablemos específicamente de esas recomendaciones. Hemos visto en esta infraestructura que tiene Bogotá, que fue pensada específicamente para bicicletas, que ahora se está compartiendo con otro tipo de vehículos, con las patinetas y con estas bicicletas con motores. Uh Hablando de -huh. temas de infraestructura, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes han empezado a pensar desde la mesa de expertos para poder que la ciudad se adapte a estos nuevos vehículos y a estos cambios que está teniendo la movilidad personal? Pues sí, cuando se pensó en la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas, se pensó en el modelo de una persona montada en una bicicleta. Y eso tiene un alto, un ancho, una longitud específica. Ahorita cuando hay más vehículos más grandes, entonces empezamos a pensar la relación infraestructura con el vehículo. Entonces empezamos a pensar cuáles son los vehículos más pesados. Dentro de esa micromovilidad, cuáles son los más pesados, cuáles son los más rápidos. ¿Debería la reglamentación decir que los más pesados y más rápidos no vayan en infraestructura? De pronto debería pedirse, debe pedir el uso del casco para algunos vehículos, se debe pedir licencia. Entonces, ¿Seguros? seguros, toda esa historia se debe pedir. Y además la infraestructura, venga, necesito infraestructura más ancha para que esos vehículos quepan. Necesito dentro de esa infraestructura más cicloparqueaderos. ¿Dónde voy a ubicar esos cicloparqueaderos? Ahorita que tenemos metro, más Transmilenio, ¿dónde tienen que ir? Entonces, dentro de las recomendaciones está eso, como que repensar la cicloinfraestructura desde el punto de vista de los nuevos vehículos, repensar la infraestructura desde las necesidades de movilidad, especialmente del cuidado, qué necesidades particulares tienen personas que hacen cuidado, personas que mueven niños, personas que llevan su mercado, qué Sí. necesidades tenemos para esa nueva atracción de viajes que va a tener el metro.
¿Dónde están las estaciones de Transmilenio que necesitan cicloinfraestructura, que necesitan cicloparqueadero? ¿Cómo vamos a llegar a esas estaciones? Entonces, las recomendaciones es, sí, sigamos haciendo que la ciclorred de Bogotá siga creciendo, eso es fantástico, pero ahora pensemos en la articulación, en la integración. Entonces, ¿cómo empezamos a complementar esos pedacitos que faltan y esos puntos de demanda en donde necesitamos dejar estacionar las bicicletas, por ejemplo? Claro que sí, esas recomendaciones, por supuesto, son pensando en el futuro, pensando en cómo tener una ciudad en donde nos movamos muchísimo mejor. Pero si estamos hablando también del hoy, ¿qué hacer para controlar ese tipo de vehículos? Tú hablabas ahorita, María Fernanda, del tema de las disposiciones, de la legislación, pero el control, que a veces parece tan complejo de ejercer, si es complejo para los vehículos comunes y corriente, ahora complejo será también para este tipo de vehículos de la micromovilidad. Pues sí, ahí hay un asunto y es que dentro del Código Nacional de Tránsito existe la bicicleta. La palabra bicicleta apareció, afortunadamente, dejó de ser un juguete y ahora es un vehículo. Ahora el asunto es cómo vamos a meter la patineta, la bicicleta de cargo y toda esa historia, y qué vamos a hacer mientras esas palabras o ese tipo de micromovilidad llega a nuestro Código Nacional de Tránsito. Entonces aquí las recomendaciones es que la ciudad empiece a definir realmente qué es eso. ¿Y cómo vamos a empezar a controlar la velocidad? Y es algo que decíamos dentro de la mesa y es, ¿qué es más fácil? ¿Controlar 17.000 patinetas o controlar a los importadores, a regular a los importadores de las patinetas y a las fábricas de esas patinetas? Es un por ejemplo. Sabemos que, volvemos a la velocidad, que esos vehículos tienen que tener una limitante de velocidad. En este momento sabemos que en nuestra ciudad, aunque algunas patinetas llegan con la velocidad controlada o limitadores de velocidad, se les está quitando. Entonces es un problema grave. Entonces la idea es que ese control y esa gestión sea no solamente a los usuarios de los vehículos, sino los vehículos como parte de un plan de importación segura para nuestra ciudad. Claro que sí. Todas estas recomendaciones se van a seguir trabajando y próximamente esperamos que en unos 20 días, máximo un mes, poder tener un documento definitivo que recoge no solamente todo el diagnóstico que se hizo, sino estas recomendaciones para que se pongan en común con el gobierno distrital y con las autoridades que deben tomar las medidas, que deben tomar las decisiones con respecto a esto. Pero mientras que eso sucede, ¿qué se le puede decir a estas personas que todos los días salen en su patineta, en su moto pequeñita y que van compartiendo vías con vehículos, que van compartiendo zonas que solamente deberían ser para bicicletas? Bueno, ese es el asunto, que no se sabe si solo deben ser para bicicletas. No lo sabemos porque la palabra patineta no fueron existía. hechos para Fueron bicicletas. hechos para que vean despacito. Entonces las recomendaciones para esas personas es, pues uno compra en vehículos que sean seguros. Segundo, no le quiten los limitadores de velocidad, por favor, porque está pensado para la seguridad de las personas. Y tercero, pues es parte del enfoque del sistema seguro, pues que los mismos usuarios sean conscientes de las interacciones que pueden tener con otros. Entonces, pensemos cuando somos usuarios de un vehículo de micromovilidad, pensemos en los que son más vulnerables después de nosotros. Entonces, ¿cómo son nuestras interacciones con peatones? Y también cuidemos a nosotros mismos. Obviamente, dentro de la seguridad vial, la recomendación primaria es al tomador de decisión y al diseñador, pero pues desde los usuarios también tenemos que poner un poquito de nuestro granito de arena. María Fernanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que siempre están pendientes de los contenidos de ProBogotá. Cuando este documento esté listo, lo daremos a conocer a todas las personas que están interesadas en los temas que trabajamos diariamente y, por supuesto, a las autoridades competentes, a la industria, en fin, para que tengamos vías más seguras en Bogotá. Muchísimas gracias y hasta luego.